Nuestra Tierra es casi una esfera, solo un poco plana en los polos. Podemos despreciar esta diferencia en su radio y considerarla como una esfera. A su vez, atrae objetos hacia ella con su fuerza gravitacional. Si un automóvil pesa 8000 newton en la India, pesará lo mismo en los Estados Unidos, Rusia, África o en cualquier otro lugar del planeta. Por lo tanto, la fuerza de gravedad, conocida también como peso, en cualquier punto en la superficie de la Tierra es constante. Esto significa que la energía potencial, U, igual a masa por gravedad por la altura, es también constante en cualquier punto de la superficie de la Tierra. El potencial gravitacional, B, igual a la energía potencial entre la masa, también es constante, ya que U y M serían constantes en cualquier lugar de la superficie de la Tierra. De manera similar, imagina una carga positiva Q. El potencial de la carga Q a una distancia r de ella viene dado por B igual a 1 entre 4 pi epsilon sub 0 por Q entre R. Si tratamos de imaginar un conjunto de puntos a una distancia r de Q, obtendremos una esfera de radio r y de centro Q. En cualquier punto de la superficie, el potencial será el mismo. Esto es análogo al de la Tierra. Tal superficie se conoce como superficie equipotencial y podemos definirla como una superficie en la que el potencial tiene el mismo valor en todos los puntos. Para nuestra carga Q, las líneas del campo eléctrico son radiales. Por lo tanto, estas líneas son perpendiculares a la superficie equipotencial en todos los puntos. Incluso si la carga hubiera sido negativa, este hecho aún sería cierto. En general, una superficie equipotencial a través de cualquier punto es siempre normal al campo eléctrico en ese punto. Imagina que el campo no es normal a la superficie equipotencial. En ese caso, existe un componente distinto de cero a lo largo de la superficie. Por lo tanto, si queremos mover una carga de prueba en la superficie, tendríamos que hacer algo de trabajo. Esto contradice la definición de una superficie de potencial igual, según el cual no hay diferencia de potencial entre dos puntos de una superficie equipotencial y por lo tanto no es necesario realizar ningún trabajo para mover la carga de prueba. Por consiguiente, el campo eléctrico tiene que ser normal a la superficie equipotencial. Consideremos entonces un campo eléctrico uniforme y dentro de él un segmento AB perpendicular a las líneas de campo. Denotamos por delta S al vector de desplazamiento de A a B. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre ambos puntos? Imaginemos que intentamos mover una carga de prueba Q del punto A al punto B. Durante el movimiento, la fuerza eléctrica, que es paralela a las líneas de campo, es siempre perpendicular al vector de desplazamiento delta S. En consecuencia, la fuerza no realiza trabajo y por lo tanto, de acuerdo con la definición, la diferencia de potencial entre dos puntos es cero. Por tal motivo, el punto A y el punto B tienen el mismo potencial. Con un razonamiento análogo, afirmamos que esto es cierto para todos los puntos del plano perpendicular a las líneas de campo que contienen delta S, por lo que este plano se llama superficie equipotencial. En el caso de un campo eléctrico uniforme, las superficies equipotenciales son todos los planos perpendiculares a las líneas de campo. Examinemos ahora el caso del potencial B sub R generado por una carga puntual.
Todos los puntos que están a la misma distancia r de la carga tienen el mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, las superficies equipotenciales son las superficies esféricas concéntricas que tienen en el centro a la carga Q. El campo eléctrico se genera en ese punto en dirección radial. En cada punto P de la superficie equipotencial, el vector de campo eléctrico que pasa a través de P es perpendicular como en el caso del campo eléctrico uniforme. En general, cuando se conoce el potencial en el punto A, la energía potencial debida a la carga Q en ese punto se puede determinar con la siguiente fórmula. Es preciso señalar que el potencial eléctrico en un punto dado se define en términos de una carga positiva. Esto significa que el potencial eléctrico será negativo en un punto localizado en el espacio que rodea una carga negativa. Por lo tanto, es conveniente recordar la siguiente regla. El potencial debido a una carga positiva es positivo y el potencial debido a la carga negativa es negativo. Ahora consideremos un caso particular. Aquí vemos en la siguiente figura, donde queremos calcular el potencial en los alrededores de tres cargas. Dicho potencial será igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos que corresponden a cada carga por separado. Pero recordemos que el potencial eléctrico en la vecindad de una carga positiva es positivo y el potencial eléctrico en la vecindad de una carga negativa es negativo. Esto significa que el signo de la carga se toma en cuenta en los cálculos. En general, el potencial eléctrico en un punto en el espacio cercano a cierto número de cargas estará dado por la siguiente expresión. Esta ecuación es una suma algebraica, puesto que el potencial eléctrico es una cantidad escalar y no una cantidad vectorial, como ocurre con las fuerzas y los campos eléctricos.